10 vecinos observaban en silencio. Mi hija me cerró la puerta de la camioneta en la cara. No hay espacio, papá. Miré los 3 vehículos repletos de maletas costosas para su viaje familiar. Ella me dedicó una sonrisa incómoda desde el asiento del conductor. Me dijo con voz apresurada que yo solo sería un estorbo para ellos, que los niños necesitaban ir cómodos y que mi presencia complicaría la logística del viaje. Los vecinos apartaron la mirada de inmediato. Don Arturo, que había estado regando su jardín en la casa de al lado, de repente encontró las hojas de sus rosales sumamente interesantes. Nadie quería ser testigo de la humillación de un hombre viejo en su propia entrada. Pero yo no soy un hombre débil. No levanté la voz. No le supliqué que lo reconsiderara. Me quedé allí, de pie sobre el concreto agrietado, con las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta de trabajo. Observé cómo los neumáticos de las 3 camionetas retrocedían y aplastaban las hojas secas de la calle. Mi hija levantó la mano una sola vez a través del cristal oscuro de la ventana. Luego doblaron la esquina y desaparecieron de mi vista. El sonido de los motores se desvaneció en el aire caliente de Los Ángeles. Me quedé completamente solo en la entrada de mi casa. Mi nombre es Eladio. He pasado 32 años de mi vida construyendo y cuidando la propiedad de la que ellos acababan de marcharse. Esta no era simplemente una estructura de madera y cemento. Era el lugar donde mi difunta esposa y yo habíamos criado a nuestra familia. Era el resultado de décadas de trabajo pesado, de madrugadas frías y de dolor en las articulaciones. Después de que mi esposa falleció, mantuve el lugar exactamente igual. Cada mueble, cada cuadro, cada planta en el balcón delantero permaneció en su sitio. Mi hija siempre la llamaba la casa de papá. Durante años, creí que ese título era una muestra de respeto. Aparentemente, esa frase significaba algo muy diferente para ella ahora. Significaba que era una propiedad que podía usar a su conveniencia y descartar cuando le estorbara. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el interior. Abrí la pesada puerta principal de roble. Yo mismo había lijado y barnizado esa madera hace más de 20 años. Al entrar, el silencio de la casa me golpeó con una fuerza abrumadora. Era un silencio más pesado de lo habitual. Caminé lentamente por el pasillo principal. Miré las fotografías familiares colgadas en la pared. Estaba la foto de los 15 años de mi hija, su foto de graduación de la universidad, la foto de su boda con Leandro. Y en el centro de todas, el retrato de mi esposa. Me detuve frente a ese retrato por un largo rato. Sentí una presión profunda en el pecho. Me di cuenta de que mi amor de padre se había convertido en una trampa. Trabajé hasta que me sangraron las manos para que mi hija nunca tuviera que sufrir las carencias que yo sufrí al llegar a este país. Quería darle una base sólida. Pero al darle todo sin exigirle nada, le enseñé que mi sacrificio era gratuito. Le enseñé que mi presencia era opcional, pero mi billetera y mi techo eran obligatorios. Caminé hacia mi oficina al final del pasillo. El piso de madera crujió bajo mis botas. Me senté en mi escritorio y abrí el cajón inferior. El olor a papel viejo llenó el aire. Saqué una carpeta manila desgastada por el tiempo. Dentro de esa carpeta estaba la escritura original de la propiedad. La tomé entre mis manos ásperas. Mi nombre era el único impreso en ese documento legal. Solo mi nombre. Miré las letras negras sobre el papel blanco durante varios segundos. La tristeza que sentía comenzó a transformarse en una claridad fría y absoluta. Había comprado una casa pequeña el año pasado pensando en mi retiro, pero me negaba a vender este hogar familiar, esperando que las cosas cambiaran. Hoy, esa esperanza murió por completo. Tomé mi teléfono celular del escritorio. Busqué en mis contactos y llamé a la agencia de bienes raíces que había consultado en secreto meses atrás. Una mujer respondió al segundo tono. Era Sofía, una agente profesional que conocía perfectamente cómo se movía el dinero en nuestro vecindario. «Quiero poner mi propiedad en el mercado», le dije con voz firme. Sofía guardó silencio por un instante. Su voz sonó genuinamente sorprendida. «¿Está completamente seguro de dar ese paso?», me preguntó. «Nunca he estado más seguro en mi vida», le respondí. Ella recuperó su tono profesional de inmediato. «¿Qué tan pronto quiere que la casa esté disponible para los compradores?». Miré a través de la ventana de la oficina hacia la entrada de concreto vacía. «Hoy mismo». Hubo una breve pausa en la línea. Sofía dijo que lo entendía perfectamente y que se pondría a trabajar de inmediato. Colgué el teléfono. Luego, busqué otro número.
Llamé a un cerrajero local de confianza. Le pedí que viniera de urgencia y cambiara absolutamente todas las cerraduras exteriores de la casa. El cerrajero llegó en menos de una hora. Lo acompañé mientras perforaba los cilindros de bronce de la puerta principal, la puerta trasera y la entrada del garaje. Cada vez que escuchaba el taladro metálico destrozar el mecanismo viejo, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Para cuando el sol comenzó a ocultarse sobre los techos de Boyle Heights, la casa ya no era accesible para mi hija. Sus llaves ahora eran pedazos de metal inútiles, pero mi trabajo aún no había terminado. Sofía me llamó antes del anochecer. Me informó que había mucha demanda en el mercado y que ya había encontrado a un comprador dispuesto a ver la propiedad a primera hora de la mañana. Cuando ese comprador llegara a mi casa, mi hija iba a aprender una lección que jamás esperó recibir. A la mañana siguiente, me desperté mucho antes de que saliera el sol. La costumbre de un hombre de clase trabajadora nunca desaparece. Preparé una jarra de café negro. Me senté en la mesa de madera de la cocina y escuché el tic-tac constante del reloj de pared. El vecindario estaba en silencio. Durante años, esta casa había sido la red de seguridad incondicional de Aitana. Ella sabía que podía volver a este techo cuando quisiera. Sabía que yo pagaría las reparaciones si algo se rompía. Sabía que siempre habría una habitación limpia y caliente esperando por ella y sus hijos. Yo nunca me quejé de esa carga. Creía firmemente que eso era lo que debían hacer los padres. Soportar el peso para que los hijos pudieran caminar ligeros. Pero la ligereza de mi hija se había convertido en arrogancia. A las 9:30 de la mañana, Sofía llegó a la propiedad. Estacionó su auto frente a la acera y caminó hacia la entrada. Vestía un traje profesional y llevaba una tableta electrónica en las manos. Caminó por el interior de la casa en silencio, tomando notas detalladas de cada habitación. Revisó los acabados de madera que yo mismo había tallado. Observó la amplitud del terreno trasero. Se detuvo en la sala y me miró directamente. «Esta propiedad va a atraer a compradores con muchísimo dinero», me dijo. «Eso es exactamente lo que espero», le respondí. Sofía me miró con una mezcla de respeto y preocupación. «¿Estás seguro de querer vender el trabajo de toda su vida?», me preguntó una vez más. Miré a mi alrededor. Miré las paredes que había pintado con mi esposa. «Sí», ella asintió lentamente. Luego me hizo la pregunta inevitable. «¿Dónde va a vivir una vez que entregue las llaves?». Sonreí levemente. «Viviré en un lugar más pequeño». Ella no hizo más preguntas. Era una mujer de negocios y entendía los límites. Antes de salir al balcón, me entregó una carpeta con información. Me explicó que el comprador interesado estaba literalmente a unas cuadras de distancia y quería ver la casa de inmediato. «¿Quién es el hombre?», le pregunté. Sofía sonrió de lado. «Es un promotor inmobiliario que está comprando propiedades en la zona». Asentí con la cabeza. Déjelo venir. Al mediodía, el silencio de mi cocina fue interrumpido. Mi teléfono celular comenzó a vibrar sobre la mesa. El nombre de mi hija iluminó la pantalla. Observé el aparato vibrar hasta que la llamada se fue al buzón de voz. Segundos después, llegó un mensaje de texto. «Papá, ya casi llegamos». Fruncí el ceño y tomé un sorbo de mi café. Me pregunté a dónde creían que estaban llegando. Otro mensaje iluminó la pantalla. «Los niños están agotados por el viaje. ¿Puedes abrir el portón grande de la entrada?». Miré a través de la ventana de la cocina hacia la calle. La entrada de concreto estaba completamente vacía. Entonces comprendí exactamente lo que había sucedido. Seguramente tuvieron algún inconveniente en su viaje. Quizás el clima, quizás una discusión, o quizás simplemente se aburrieron. Habían decidido acortar sus vacaciones y regresar antes de tiempo. Y, por supuesto, asumieron que mi casa estaría esperando por ellos. Asumieron que el hombre al que habían dejado atrás ayer estaría hoy listo para abrirles la puerta y cargar sus maletas. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No respondí absolutamente nada. 20 minutos después, el sonido de motores pesados rompió la tranquilidad de la calle. Las 3 camionetas aparecieron al final de la cuadra. Se detuvieron justo frente a mi propiedad. Mi hija bajó del primer vehículo. Llevaba gafas de sol y ropa deportiva costosa. Caminó con prisa hacia el portón de hierro, esperando que yo saliera a recibirla. Entonces sus pasos se detuvieron en seco. Un enorme letrero de madera y metal estaba clavado firmemente en el pasto de mi jardín delantero. Las letras rojas decían claramente que la propiedad estaba a la venta.
El rostro de Aitana perdió todo su color en un segundo. Se quitó las gafas de sol y miró el cartel como si fuera una aparición fantasmal. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Mi celular sonó en mi bolsillo. Esta vez, deslicé el dedo por la pantalla y contesté. Papá, ¿qué significa ese maldito letrero en el jardín? La voz de mi hija sonaba aguda y llena de pánico. La casa está a la venta, respondí con voz calmada y profunda. Hubo un silencio ahogado al otro lado de la línea. ¿Qué estás diciendo? Me escuchaste perfectamente, Aitana. Ella comenzó a tartamudear. Pero, ¿a dónde se supone que vamos a ir nosotros ahora mismo? Caminé hacia la ventana de la sala y la miré a través del cristal. Ayer mismo me dejaste muy claro que no había espacio para mí en tu vida, le recordé sus propias palabras. Ella se quedó mirando la fachada de la casa. No puedes estar hablando en serio sobre vender la propiedad, susurró al teléfono. Miré el reloj de pared. Tu momento de regresar es bastante interesante, le dije. En ese preciso instante, escuché el sonido de otro motor acercándose por la calle. El comprador había llegado, y mi hija estaba parada exactamente al lado del portón de entrada. Una lujosa camioneta, SUV negra y brillante, se estacionó detrás de las camionetas familiares. El comprador bajó del auto. Era un hombre de unos 50 y tantos años. Vestía un saco gris impecable, sin corbata, y llevaba una gruesa carpeta de cuero en la mano. Era la imagen viva del dinero que estaba transformando nuestro viejo vecindario. Mi hija, movida por la desesperación, caminó inmediatamente hacia él. Se interpuso en su camino. ¿Quién es usted y qué hace aquí?, le preguntó con tono exigente. El hombre la miró con una expresión neutral. Estoy aquí para inspeccionar la propiedad, le respondió con cortesía. Aitana miró el letrero de venta y luego volvió a mirar al hombre. Esta es la casa de mi padre, le dijo con voz temblorosa. El comprador sonrió con una amabilidad calculada. Entonces usted debe ser la hija del señor Eladio. Es un placer conocerla, le dijo, extendiéndole la mano. Aitana ignoró su mano. Lo miró con confusión y rabia. Mi padre no va a vender esta casa, le dijo al hombre. El comprador levantó la vista y me miró a través de la ventana de la sala. Yo ya estaba abriendo la puerta principal. Salí al balcón. Sí, la voy a vender, le dije en voz alta. Mi hija se giró bruscamente. Gritó mi nombre. Papá. Bajé los escalones de madera y caminé por el pasto hacia el portón de hierro. Las 3 camionetas detrás de ella seguían encendidas, repletas de equipaje. Mis nietos todavía estaban sentados en los asientos traseros, mirando por las ventanas. Regresaron temprano porque necesitaban la casa, no porque quisieran verme, le dije a Aitana. Asentí con la cabeza hacia los vehículos. Por supuesto, esa es la única razón de su regreso. Ella dio un paso hacia mí y bajó la voz. Por favor, entremos a hablar de esto en privado, me pidió. La miré a los ojos. No hay absolutamente nada privado en esta situación, le respondí. Ella miró a su alrededor con nerviosismo. Los mismos vecinos que ayer la habían visto cerrarme la puerta en la cara, hoy estaban asomados en sus porches, observando cada detalle del drama. Aitana tomó aire profundo. Intentó cambiar su tono a uno de disculpa. Ayer estaba muy estresada por el viaje, me dijo. Cuando dije que no cabías, no lo decía con esa intención. Me llamaste un estorbo, le recordé sus palabras exactas. Ella miró hacia el suelo agrietado. Me equivoqué, murmuró. El comprador tosió discretamente para aclarar su garganta. ¿Prefiere que regrese más tarde para darles espacio?, me preguntó el hombre de traje gris. Lo miré fijamente. No le dije. Luego miré a mi hija. Quédate donde estás. Ella me miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué?, me preguntó. Necesitas escuchar lo que está a punto de suceder, le respondí. Me giré hacia el promotor inmobiliario. Seguimos adelante con el proceso. Los ojos de Aitana se llenaron de lágrimas de frustración. No puedes hacer esto. Este es nuestro hogar, me dijo. La corregí de inmediato. No, este fue tu hogar durante tu infancia. Pero ahora hay una gran diferencia, le aclaré. Ella comenzó a enojarse de verdad. Su voz se elevó por encima del ruido de los motores. ¿Realmente vas a vender la casa de la familia solo porque te dejé atrás en un viaje?, me preguntó. Negué con la cabeza lentamente. No se trata de un simple viaje, le dije, señalando con el dedo hacia las 3 camionetas estacionadas. Estoy vendiendo la casa porque finalmente he comprendido la realidad. Ella me miró desafiante.
¿Qué realidad?, me preguntó. La miré con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tú no necesitas un padre. Lo que necesitas es una casa gratuita. Un proveedor eterno. El silencio cayó sobre la calle. Entonces, el promotor abrió su carpeta de cuero negro. Sacó un documento oficial y lo colocó sobre el capó de su vehículo. Era la oferta formal de compra. Mi hija bajó la mirada hacia el papel. Vio el número impreso en la primera página. Su rostro se transformó por completo. La rabia desapareció y fue reemplazada por un asombro absoluto. La oferta inicial era muchísimo más alta de lo que ella jamás hubiera imaginado. De repente, Aitana comprendió la magnitud exacta de lo que acababa de tirar a la basura por su arrogancia. Se quedó mirando fijamente la cifra en el contrato. Ese número es imposible para este vecindario, susurró. El comprador sonrió con esa misma cortesía fría. La oferta está basada en el mercado actual de la ciudad, le explicó. Aitana levantó la vista hacia mí. ¿Ya aceptaste esa cantidad de dinero?, me preguntó con desesperación. Todavía no he firmado nada, le respondí. Ella dio un paso al frente. No lo hagas, por favor, me suplicó. Levanté una ceja. ¿Cuál sería la razón para rechazar esta fortuna?, le pregunté. Podemos arreglar las cosas, me dijo rápidamente. Casi me río en ese momento. ¿Exactamente cómo piensas arreglar 30 años de darme por sentado?, le pregunté. Ella bajó la mirada, visiblemente avergonzada frente al extraño de traje gris. Te pagaré un alquiler mensual por vivir aquí, me dijo. ¿Con qué dinero piensas pagarme?, le pregunté, sabiendo perfectamente que apenas podían pagar las cuotas de sus camionetas lujosas. Ella no supo qué responder. Finalmente, la puerta de la primera camioneta se abrió. Leandro, el esposo de Aitana, bajó del vehículo. Había permanecido en silencio durante todo este tiempo, escondido detrás del volante. Caminó hacia nosotros con las manos en los bolsillos. No nos habíamos dado cuenta de que estabas hablando en serio sobre tus límites, me miró y me dijo. Lo miré de arriba a abajo. ¿Sabías que yo soy el único dueño de esta propiedad?, le pregunté a Leandro. Sí, asintió. ¿Sabías que me iba a quedar solo en esta casa inmensa mientras ustedes se iban? Sí, volvió a decir. Entonces, le hice la pregunta que más me dolía. ¿Por qué nadie en esta familia hizo el más mínimo esfuerzo por hacerme un espacio en su vida? Leandro tragó saliva. Miró a Aitana. Ella mantenía la mirada clavada en el concreto del suelo. El comprador, sintiendo la tensión íntima del momento, dio un par de pasos hacia atrás para darnos espacio. Aitana se acercó a mí. Me tocó el brazo. Papá, por favor, me dijo. ¿Para qué quieres que me detenga?, le pregunté. Danos una oportunidad más, me pidió. La miré con una tristeza profunda. Tu oportunidad fue ayer en la mañana. Cuando yo estaba parado en este mismo lugar, le dije. Ella comenzó a llorar abiertamente. Fui una egoísta, me dijo. Tienes razón, le contesté. Se limpió las lágrimas de las mejillas con el dorso de la mano. Nunca pensé que realmente te atreverías a vender la casa, me confesó. Asentí con la cabeza. Ese es exactamente el problema central de nuestra relación, le dije. Ella me miró confundida a través de sus lágrimas. ¿A qué te refieres?, me preguntó. Estabas convencida de que yo nunca tomaría medidas porque soy tu padre, porque el amor de un padre hispano se supone que es ciego, mudo y eterno, le expliqué. Ella sollozó. No me sentí victorioso al verla llorar. No había triunfo en esto. Solo me sentía profundamente cansado. He pasado años asegurándome de que siempre tuvieras un lugar seguro a donde ir en este mundo, le dije, mirándola a los ojos. Y a cambio, me hiciste sentir que yo era un estorbo en tu camino. Leandro finalmente rompió su silencio pasivo. Aitana está realmente arrepentida, me dijo. Miré a mi yerno. Yo también lo estoy, le dije. Mi hija levantó la cabeza, sorprendida por mi respuesta. Lamento mucho haberte criado creyendo que el amor significaba acceso ilimitado a mi vida y a mis recursos, le dije. Ella negó con la cabeza frenéticamente. No hagas esto, me rogó. Levanté la mano derecha para detener sus palabras. Esto no es un castigo vengativo, le dije de forma clara. Si no es un castigo, ¿entonces qué es?, me preguntó con la voz rota. Simplemente son las consecuencias de tus propias decisiones, le respondí. El comprador regresó a su posición original. El hombre de traje gris se dirigió a mí con respeto profesional. Necesito su decisión final sobre la oferta, me dijo. Miré a mi hija llorando. Luego miré la casa de madera y estuco que construí con mis manos. Finalmente,
Miré a los ojos del promotor. Véndala, le dije. Aitana soltó un grito ahogado de dolor. Pero el comprador no había terminado con su presentación. Abrió otro compartimento de su gruesa carpeta de cuero. Hay una cosa más que debemos discutir, me dijo. ¿De qué se trata?, le pregunté, frunciendo el ceño. Me entregó un documento oficial impreso en papel grueso. Su propiedad, en realidad, vale considerablemente más que la oferta inicial que puse sobre el capó, me explicó con voz calmada. Mi hija, al escuchar esto, miró el nuevo número impreso en el contrato. Y esta vez, el impacto fue tan brutal que ni siquiera pudo articular una palabra. El nuevo número era casi el doble de la primera oferta. Eran millones de dólares. Aitana miraba el papel como si estuviera escrito en un idioma alienígena. Logró balbucear una pregunta. ¿Por qué una vieja casa en Boyle Heights vale semejante cantidad de dinero?, preguntó. El promotor se lo explicó con frialdad corporativa. La ciudad ha aprobado un enorme proyecto comercial a unas pocas calles de distancia. Y debido a que su propiedad está asentada en un lote de esquina de gran tamaño, las leyes de zonificación permiten construir un edificio de apartamentos allí, le dijo. Eso hacía que la tierra fuera valiosa. Extremadamente valiosa. Aitana giró su rostro hacia mí. Sus ojos reflejaban el pánico absoluto de alguien que acaba de darse cuenta de que quemó su propio boleto de lotería. Papá, por favor, me rogó una vez más. Doblé el documento lentamente y lo sostuve en mi mano. No necesitas seguir rogando, le dije. Ella dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal. No vendas, me suplicó. Estudié su rostro angustiado. ¿Por qué te importa tanto ahora?, le pregunté. Porque este es nuestro hogar familiar, me respondió. No, le dije. Ella negó con la cabeza, aferrándose a su versión de la realidad. Sí lo es, me insistió. Le aclaré la verdad de manera definitiva. Este fue tu hogar únicamente porque yo permití que lo fuera. Porque yo pagué los impuestos, las reparaciones y el mantenimiento mientras tú vivías tu vida moderna. Ella me miró con una expresión de dolor profundo. Pensaba que ser familia significaba que siempre estarías allí para mí, me dijo. Yo siempre estoy aquí, le respondí con voz firme. Si eso es cierto, ¿por qué me estás haciendo esto?, me preguntó entre lágrimas. La miré fijamente. Estar allí para alguien no significa permitir que te traten como se les dé la gana, le dije. Leandro, de pie junto a ella, asintió lentamente. Lo entiendo, dijo mi yerno en voz baja. Aitana lo miró con furia y traición. ¿Cómo puedes decir que lo entiendes?, le preguntó. Leandro suspiró profundamente. El hombre finalmente asumió su parte de la culpa. Debí haberte detenido ayer en la mañana, le dijo a su esposa. Aitana lo miró fijamente, paralizada por la falta de apoyo de su propio esposo. Cuando dijiste que no había espacio en los autos, yo debí haber intervenido y dicho algo para defenderlo. Lo miré a los ojos. Noté que Leandro no estaba tratando de defenderse a sí mismo. Estaba aceptando su complicidad. Y eso tenía valor para mí. En ese momento de tensión, las puertas de la camioneta finalmente se abrieron por completo. Mis nietos bajaron al pavimento. Nerea, mi nieta menor de 6 años, corrió directamente hacia mí. Gritó mi nombre con alegría pura. Abuelo. Me arrodillé sobre mis rodillas cansadas, y la rodeé con mis brazos. El olor a champú infantil de su cabello me trajo recuerdos de cuando Aitana tenía esa misma edad. ¿Estamos metidos en algún problema grave?, me susurró Nerea al oído con voz asustada. Le acaricié la espalda. No, le aseguré. Ella me miró con sus grandes ojos oscuros. ¿Te vas a ir lejos?, me preguntó. Le sonreí con ternura. Nunca me alejaré de ti, le prometí. Mi hija observaba esta escena en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro pálido. Se dio cuenta de que mi relación con mis nietos permanecería intacta, pero su posición de privilegio absoluto había desaparecido para siempre. Me puse de pie lentamente. El dolor en mis articulaciones me recordó los años de trabajo pesado. ¿A dónde piensas irte a vivir ahora?, me preguntó Aitana con voz temblorosa. Me mudaré a la casa más pequeña que compré pensando en mi retiro, le respondí. Su boca se abrió por la sorpresa. Me miró completamente atónita. ¿Cómo es posible que ya seas dueño de otra propiedad y nunca me lo hayas mencionado?, me preguntó. El promotor intervino con una cortesía educada. Su padre ha estado planificando su retiro financiero. Durante años, le explicó a Aitana. Asentí con la cabeza. Ahora finalmente entiendes por qué tu desprecio de ayer fue el límite absoluto de mi paciencia, le dije a mi hija.
Aitana miró la inmensa casa de esquina por última vez. Observó la gran estructura, el porche amplio y el jardín que yo había cuidado con tanta dedicación. Juntó las manos frente a su pecho en un último y desesperado intento. «Papá, por favor, es nuestro hogar». Sus palabras flotaron en el aire caliente de Los Ángeles, cargadas de culpa. La miré fijamente. Mi rostro se había convertido en una máscara de dolor profundo y de hierro inquebrantable. Todo el amor que sentía por ella estaba ahí, pero también estaba mi dignidad irrenunciable. Me giré hacia el promotor que esperaba pacientemente junto al capó de su vehículo negro. Extendí mi mano derecha hacia él. El hombre entendió el gesto de inmediato. Sacó un bolígrafo de metal de su chaqueta y me lo entregó. Miré la oferta millonaria que marcaba el final de una era familiar. Luego miré a mi hija a los ojos por una última vez antes de tomar la decisión definitiva. «Véndala». La punta del bolígrafo golpeó el papel grueso del documento. Firmé la aceptación de la oferta. El proceso tomaría semanas, pero en ese instante, el destino de la casa quedó sellado para siempre. El sonido del metal contra el papel pareció resonar en toda la calle. Aitana se cubrió el rostro con ambas manos y dejó escapar un sollozo ahogado que se perdió entre el ruido de los motores encendidos. El promotor inmobiliario tomó el documento firmado con una expresión completamente neutral. Para él, esto era solo una transacción de negocios en una mañana de martes en Los Ángeles. Para nosotros, era el final definitivo de una historia que había durado más de 3 décadas. El hombre de traje gris guardó el documento en su carpeta de cuero. Me extendió la mano una vez más. Le di un apretón firme. Mi equipo legal se pondrá en contacto con su agente de bienes raíces para finalizar los detalles, me dijo. Luego caminó hacia su vehículo lujoso. Encendió el motor y desapareció por la misma calle por la que había llegado. Me quedé solo frente a mi familia. El silencio que se instaló entre nosotros era más pesado que el cemento que yo mismo había vertido en esa entrada. Leandro, mi yerno, seguía de pie junto a la camioneta. Su rostro reflejaba el peso de su propia cobardía. Sabía perfectamente que su silencio de ayer había sido el clavo final en este ataúd. No intentó acercarse a mí. No intentó disculparse de nuevo. Simplemente caminó hacia su esposa, le puso una mano en el hombro y la guió suavemente hacia el asiento del pasajero. Mis nietos me miraban a través de los cristales oscuros. Levanté la mano y les dediqué una pequeña sonrisa cansada. Nerea pegó su manita contra la ventana. Ese simple gesto casi me rompe el corazón, pero mantuve mi postura recta. Los motores rugieron una vez más. Las 3 camionetas repletas de maletas costosas retrocedieron lentamente. Observé cómo se alejaban por segunda vez, en menos de 24 horas. Pero esta vez, no sentí humillación. Esta vez, sentí que finalmente estaba respirando aire limpio. Me di la vuelta, subí los escalones de madera de mi porche y entré a la casa. Las siguientes 3 semanas fueron un proceso lento y metódico. El cierre de la venta requería tiempo, y yo utilicé cada uno de esos días para desarmar mi vida pieza por pieza. Compré decenas de cajas de cartón. Comencé por la sala principal. Descolgué las fotografías familiares de las paredes. Cada clavo que sacaba de la madera dejaba un pequeño agujero, una cicatriz en la casa que pronto sería demolida. Guardé el retrato de mi difunta esposa con un cuidado absoluto. Lo envolví en papel suave y lo coloqué en la caja más resistente. Mientras lo hacía, le hablé en voz baja. Le pedí perdón por vender el lugar donde fuimos tan felices, pero en el fondo de mi alma, sabía que ella habría estado de acuerdo conmigo. Ella nunca crió a una hija para que fuera una mujer arrogante. Ella siempre creyó en el valor del respeto y del trabajo duro. Fui a mi taller en la parte trasera de la propiedad. Empaqué mis herramientas de carpintería. Los martillos, los cinceles, las lijadoras. Cada herramienta tenía el sudor de los años en que trabajé doble turno para pagar la hipoteca de este lugar. El eco de la casa vacía se hacía más profundo con cada caja que sellaba. Ya no era un hogar. Era simplemente un cascarón de madera esperando a ser derribado por las máquinas de construcción. Durante esas 3 semanas, Aitana no me llamó ni una sola vez. No hubo mensajes de texto. No hubo visitas sorpresa. El orgullo herido y el pánico absoluto la mantenían alejada. Yo sabía exactamente lo que ella y Leandro estaban enfrentando. El mercado de alquileres en esta ciudad es un monstruo despiadado que no perdona a nadie. Y ellos estaban a punto de conocerlo frente a frente. Para alquilar un apartamento decente en Los Ángeles,
Necesitas demostrar ingresos que tripliquen el valor de la renta. Necesitas un puntaje de crédito impecable. Necesitas el primer mes, el último mes y un depósito de seguridad altísimo. Mi hija había vivido toda su vida adulta bajo la ilusión de la riqueza, financiando camionetas y vacaciones con tarjetas de crédito. Ahora, esa misma deuda iba a destruir sus posibilidades de encontrar un lugar cómodo. Por primera vez en su vida, no había un cheque de su padre para cubrir la diferencia. No había un garante para firmar el contrato por ellos. Estaban completamente solos en el mundo real. El día que entregué las llaves de la propiedad, el cielo estaba nublado. Sofía, la agente de bienes raíces, me acompañó en la entrada. Me entregó los documentos finales del banco. Los millones de dólares ya estaban depositados y asegurados en mi cuenta de retiro. Era una fortuna que yo jamás podría gastar en lo que me quedaba de vida. Sofía me miró con un respeto silencioso. «Ha sido un honor trabajar con usted», me dijo. «Gracias», le respondí. Y caminé hacia mi vieja camioneta de trabajo. Conduje por última vez por las calles de Boyle Heights, dejando atrás el vecindario que me vio envejecer. Conduje durante 40 minutos hacia un suburbio mucho más tranquilo y modesto. Allí me esperaba la casa pequeña que había comprado el año anterior. Era una propiedad sencilla, de un solo piso, con un jardín delantero pequeño y un árbol de roble en la parte trasera. No tenía escaleras inmensas ni acabados de lujo, pero tenía algo que la vieja casa había perdido hacía mucho tiempo. Tenía una paz absoluta. Descargué mis cajas, acomodé mis muebles básicos, colgué el retrato de mi esposa en la pared principal de la pequeña sala. Esa primera noche, me senté en mi nuevo sillón, me preparé una taza de té y escuché el silencio. No era un silencio pesado ni humillante. Era el silencio de un hombre que finalmente había reclamado su propia vida. Dormí profundamente por primera vez en años. Pasó exactamente un mes desde el día de la venta. Era un martes por la tarde cuando mi teléfono celular finalmente vibró sobre la mesa de la cocina. El nombre de mi hija iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz al otro lado de la línea sonaba diferente. Ya no había prisa. Ya no había exigencias. Sonaba pequeña, cansada y sorprendentemente humilde. «¿Puedo ir a visitarte?», me preguntó. «Por supuesto que sí», le respondí. Le di la dirección de mi nueva casa. Ella no preguntó por qué vivía allí ni cómo la había pagado. «Llegaré en 1 hora», dijo simplemente. Cuando escuché el motor de un vehículo afuera, miré por la ventana. No era su lujosa camioneta de siempre. Era un auto sedán compacto, usado y bastante común. Habían tenido que vender sus vehículos costosos para poder sobrevivir a la realidad financiera. Aitana caminó por el pequeño sendero de cemento hacia mi puerta. Llevaba ropa sencilla. Su cabello estaba recogido sin cuidado. Se detuvo frente a la puerta de entrada. Por primera vez en toda su vida, mi hija levantó la mano y tocó a la puerta de su padre. Esperó pacientemente en el porche a que yo le diera permiso para entrar. Ese simple golpe en la madera me dijo todo lo que necesitaba saber. El sentido de propiedad absoluta había desaparecido. Ahora era una invitada en mi mundo. Abrí la puerta y le sonreí levemente. Le dije que pasara. Ella entró con pasos tímidos. Miró la sala pequeña, los muebles acomodados, la limpieza impecable. Caminó hacia la mesa de la cocina y se sentó frente a mí. Colocó sus manos sobre la madera. Me miró a los ojos y noté que tenía ojeras profundas. El mundo real la había golpeado duro. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño sobre de papel. Lo deslizó por la mesa hasta que quedó justo frente a mis manos. «¿Qué es esto?», le pregunté. «Ábrelo y léelo, por favor», me pidió con voz quebrada. Rompí el sello del sobre con cuidado. Adentro había una carta de 3 páginas, escrita completamente a mano con tinta azul. Me puse mis lentes de lectura. Comencé a leer las palabras de mi hija. No era una simple disculpa rápida para salir del paso. Era una confesión cruda y dolorosa de todos sus arrepentimientos. Escribió sobre el día del viaje. Escribió sobre las palabras crueles que me dijo en la entrada. Pero luego profundizó mucho más. Escribió sobre todas las veces que asumió que yo siempre la rescataría de sus malas decisiones financieras. Escribió sobre cómo había convertido mi ayuda incondicional en una obligación que ella sentía que merecía por derecho. Y en la segunda página, leí una oración que me obligó a detener mi lectura. Decía claramente:
Me di cuenta de que no entendía la diferencia entre tener un padre y tener a alguien de quien depender financieramente. Confundí tu amor con un cajero automático que nunca se vaciaba. Leí esa oración 2 veces. El nudo en mi garganta era real. Doblé el papel lentamente, me quité los lentes y la miré a los ojos. Esas palabras son brutalmente honestas, le dije. Ella asintió mientras una lágrima corría por su mejilla. Necesito ser honesta conmigo misma, si quiero arreglar mi vida, me dijo. Guardé la carta en el sobre. Gracias por tu valor, le dije. Ella se limpió el rostro y forzó una pequeña sonrisa. Hay una cosa más que quiero contarte, me dijo. ¿De qué se trata?, le pregunté. Sacó su teléfono celular y me mostró un correo electrónico. He comenzado a buscar un nuevo empleo, me dijo. Levanté una ceja con curiosidad. Ya tienes un trabajo en una oficina, le recordé. Estoy buscando un segundo empleo. Un trabajo de fin de semana, me explicó. ¿Por qué quieres hacer eso si siempre odiaste trabajar horas extras?, le pregunté. Me miró con una determinación que nunca le había visto antes. Porque ahora necesito saber que yo misma puedo cuidar de mi propia familia. No quiero depender de nadie nunca más, me dijo. Asentí con la cabeza lentamente. Eso es algo muy bueno, le dije. Un orgullo silencioso comenzó a crecer en mi pecho. El dolor de las últimas semanas estaba empezando a dar sus frutos. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando el viento golpear las ventanas de la pequeña casa. Entonces, ella tomó aire y me hizo la pregunta que seguramente la había estado atormentando desde el día de la venta. ¿Por qué nunca me dijiste nada sobre tu dinero? ¿Por qué me ocultaste durante años que tenías inversiones, que poseías otra propiedad, que tu cuenta bancaria estaba llena?, me preguntó. La miré con toda la paciencia del mundo. Le respondí con la verdad más dura y pura que un padre puede ofrecer. Te lo oculté porque necesitaba que aprendieras a sostenerte de pie sin usar mi dinero como muleta, le respondí. Si hubieras sabido que yo tenía dinero, jamás habrías intentado caminar por ti misma. Te habrías quedado sentada esperando mi herencia. Ella escuchó cada palabra sin interrumpir. Asintió lentamente, asimilando el golpe de la realidad. Creo que finalmente lo entiendo, me dijo en un susurro. Miró a su alrededor, observando mi nueva vida sencilla. Sonrió con un poco de nostalgia. Extraño la vieja casa inmensa, me confesó. Yo le sonreí de vuelta. Yo también la extraño, le dije, pero no extraño en absoluto a la persona que yo era cuando vivía en ella. Esa frase se quedó flotando en el aire entre los dos, porque ella sabía que yo tenía razón. A veces, perder algo material inmenso no es un castigo del destino. A veces, es el primer evento catastrófico que te obliga a crecer de verdad. Pasó un año completo desde esa conversación en mi cocina. El tiempo tiene una forma extraña de curar las heridas cuando ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo sucio. Mi hija me llamó por teléfono un viernes por la tarde. Me invitó a cenar. No me invitó a un restaurante costoso en el centro de la ciudad para aparentar estatus. Me invitó al pequeño apartamento que ella y Leandro habían logrado alquilar en un barrio trabajador. Cuando llegué a su edificio, tuve que estacionar mi vieja camioneta a 3 cuadras de distancia. Caminé por la acera oscura hasta llegar a su puerta en el segundo piso. Toqué el timbre. Escuché pasos rápidos corriendo por el pasillo de madera. La puerta se abrió de golpe. Mi nieta Nerea saltó a mis brazos gritando mi nombre. Abuelo. La levanté en el air y la abracé con fuerza. Mi mamá preparó tu comida favorita, me dijo emocionada. Entonces definitivamente me voy a quedar a cenar, le dije, sonriendo. Aitana se asomó desde la cocina estrecha. Llevaba un delantal manchado de harina y tenía una sonrisa genuina en el rostro. Ese es exactamente el plan, dijo, riéndose. La cena fue increíblemente sencilla. Platos de cerámica baratos, vasos de vidrio desiguales y una mesa pequeña donde apenas cabíamos los 4. Pero el ambiente era absolutamente perfecto. No hubo discusiones sobre deudas. No hubo expectativas ocultas. Nadie me preguntó qué propiedades poseía ahora. Nadie mencionó el dinero de la venta de la casa. Leandro me sirvió agua y me habló sobre su nuevo ascenso en el trabajo. Por primera vez en años, éramos simplemente una familia compartiendo el pan. Después de que terminamos de comer y los niños se fueron a jugar al pequeño cuarto de televisión, Aitana se acercó a mí. Traía en sus manos una pequeña caja de madera oscura. La colocó sobre la mesa frente a mí. Quiero que tengas esto, me dijo, mirándome a los ojos. Abrí la caja con cuidado. Dentro,
Sobre un pedazo de tela suave, había una fotografía antigua. Era una foto de mi difunta esposa, sosteniendo a Aitana cuando era apenas un bebé de meses. Me quedé mirando la imagen, sintiendo que el aire abandonaba mis pulmones. ¿De dónde sacaste esto?, le pregunté con la voz rota. Creía que todas las fotos viejas se habían perdido o arruinado durante la mudanza. La encontré atrapada detrás de uno de los cajones empotrados en la vieja casa, justo antes de que los trabajadores de demolición entraran, me explicó. La guardé en secreto para restaurarla y regalártela. Sonreí con una tristeza dulce. Gracias, le agradecí desde el fondo de mi corazón. Ella se sentó a mi lado en la pequeña silla del comedor. Apoyó su cabeza en mi hombro, como solía hacerlo cuando era una niña pequeña. Solía pensar que habías vendido la casa de mi infancia solo para castigarme por mi mala actitud, me dijo en voz muy baja. Nunca fue un castigo, le respondí sin dudarlo. Ahora lo sé, me dijo, asintiendo contra mi hombro. Entiendo que vendiste esa propiedad inmensa porque finalmente decidiste respetarte a ti mismo. No la corregí, no dije nada más, porque ella tenía toda la razón. Ese terrible día en la entrada de concreto había destruido la dinámica tóxica de nuestra relación, y no fue porque yo hubiera vendido una estructura de madera. Fue porque tomé la decisión consciente de dejar de permitir que mi amor de padre se convirtiera en un recurso que la gente pudiera dar por sentado. Hoy en día, todavía ayudo a mi hija de vez en cuando, pero ahora, la dinámica es completamente distinta. Ella nunca lo exige, ella nunca lo espera como una obligación, ella simplemente pregunta. Yo escucho. A veces le digo que sí puedo ayudarla, y muchas otras veces le digo que no, y lo más importante de todo, es que ahora ella respeta ambas respuestas con la misma dignidad. Antes de irme del apartamento esa noche, Aitana me acompañó hasta la puerta. Me dio un abrazo fuerte y prolongado. Gracias, me susurró al oído. ¿Por qué me agradeces?, le pregunté. Gracias por no haberte dado por vencido conmigo cuando era la persona más egoísta del mundo, me dijo. Le sonreí con la tranquilidad de un hombre que ha cumplido su misión. Le acaricié el cabello y le dije la verdad. Un padre nunca se da por vencido con sus hijos, le dije. Abrí la puerta del pasillo. La miré por última vez esa noche. Simplemente dejé de cargarte sobre mi espalda. Ella asintió con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de comprensión y de paz. Bajé las escaleras del edificio y caminé por la acera oscura hacia mi vieja camioneta. El aire de la noche en Los Ángeles estaba fresco. Encendí el motor y comencé a conducir por las calles iluminadas por las luces amarillas de la ciudad. Mientras manejaba hacia mi pequeña y silenciosa casa, me di cuenta de algo profundo. Era algo que desearía haber comprendido muchísimos años antes, cuando mis manos apenas comenzaban a llenarse de callos por el trabajo duro. Ser un buen padre no significa entregarles a tus hijos absolutamente todo lo que desean en bandeja de plata. No significa ser un escudo eterno contra las consecuencias del mundo real. A veces, la acción más amorosa, valiente y dolorosa que un padre puede hacer por las personas que ama, es simplemente soltarlas, dejar que caigan, dejar que sientan el peso de sus propias decisiones. Porque solo cuando les quitas la red de seguridad que los mantiene flotando en la mediocridad, les das la verdadera oportunidad de descubrir que tienen la fuerza suficiente para ponerse de pie por sí mismos.